cantar, cómo expresarte sin palabras. Provincial Telered, Dios les bendiga en esta tarde. Bienvenido a un nuevo programa, Tiempo de Reflexión. Estamos aquí en este lugar para compartir palabra de Dios y desde ya le damos la bienvenida, ¿sí? Vamos a hablar en este día este mensaje tan maravilloso que viene de parte de Dios. Y bueno, quien le habla, el pastor Roberto Moraes. Bueno, pertenezco a la iglesia evangélica Jesús es Vida. Quiero contarle que nuestra central está ahí en Presidente Derqui, Canadá 1050. Estamos trabajando también en Moreno, ahí en Florencio Varela 5748. Ahí tenemos también un lugar donde servimos al Señor. Y bueno, quien me acompaña esta tarde, pastor Daniel Almaraz. Dios le bendiga, pastor. Amén. Dios le bendiga, pastor. Dios bendiga a cada televidente también. Y bueno, estamos agradecidos de una nueva oportunidad que tenemos para predicar la palabra en este lugar. Como decía el pastor Roberto, soy el pastor Daniel Almaraz. También estamos trabajando allí en Moreno. Estamos predicando la palabra en el barrio Cortejarena, en Cuyo 209. Nuestra iglesia se llama Centro Cristiano. Y estamos allí predicando la palabra, pastor. Así Amén. que estamos los días miércoles y los días sábados a las 20 horas en aquel lugar, pastor. Amén, gloria al Señor. Bien, queremos compartir la palabra del Señor. Le invito a aquellos que tengan una Biblia, gloria al Señor, puede abrir con nosotros el libro de San Lucas. Sí, el libro de San Lucas, capítulo 17, versículo 11. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué importante es, qué importante la palabra del Señor, porque cuando nosotros creemos en Cristo, no solo que recibimos el beneficio de la sanidad, sino que también recibimos la salvación, que es muy importante para nuestra vida. Y en esta tarde nos encontramos con este pasaje, ¿sí?, que habla de Jesús yendo a Jerusalén, ¿sí? Y él dice que iba entre Samaria y Galilea, y le salieron al encuentro. ¿Sabe que en aquel entonces, en el tiempo de Jesús, los leprosos eran personas que eran separadas de la sociedad? Tenían que estar en un lugar aislado, porque esa enfermedad era contagiosa, la lepra era contagiosa. Entonces ellos no podían estar ni siquiera con su familia, aún sus prendas eran quemadas. Amén, pastor. Amén. Qué tremendo esta enfermedad en aquel entonces, ¿no? Amén, sí, pastor. Podemos ver en la palabra de Dios, por eso la misma dice que ellos se pararon lejos, ¿no? Se pararon lejos porque sabían que era una enfermedad en la cual no podía tener contacto ni acercarse a una persona que estuviese sana, pastor. Y eran sin lugar a dudas señalados por la condición que ellos estaban padeciendo, y eran contados también como pecadores, pastor, por cuya enfermedad, pero sin embargo escucharon hablar, ¿no?, de Jesús y se pararon a lo lejos, fueron respetuosos aún a pesar de la dificultad que ellos estaban teniendo. Se pararon a lo lejos y le pidieron, ¿no?, si podía hacer algo por ello. Y podemos ver en la palabra del Señor que verdaderamente el Señor se detuvo, ¿no? Y en el 14 le dice: cuando él los vio, le dijo: id y mostrado a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, ¿no, pastor? Luego de haber pedido al Señor
que hiciese algo, el Señor los mandó, ¿no? Con la seguridad de que iban a ser sanos en el camino, ¿no, pastor? Para llegar al punto, podemos detenernos un momento en el pasaje pastor, y ver que no fueron sanados en el momento, pero sí en la obediencia, ¿no? Amén. En la obediencia y en el proceso, en el camino, mientras ellos iban, fueron sanados por Dios, ¿no? Nos lleva a pensar un montón de cosas Sí. este pasaje, ¿no? Aparte, vea que dice que ellos se pararon a lo lejos, porque ellos sabían que si ellos se acercaban o intentaban acercarse a Jesús, podrían haber sido apedreados, ¿sí? Podrían haber sido quizá ahí muertos, o sea, lo iban a matar, ¿sí? Por cuanto ellos no podían acercarse. Imagínense que aún sus prendas habían sido quemadas, ellos estaban separados de su familia, quizás muchos de ellos tendrían quizás su esposa, sus hijos, pero por causa de esta enfermedad terminal, ¿sí? Porque ellos estaban condenados a muerte a causa de esta enfermedad, ¿sí? Pero sin embargo ellos clamaron. Y qué importante es cuando uno realmente dice la verdad, reconocer que necesita a alguien superior, como en este caso estos 10 hombres. Yo me imagino se pusieron de acuerdo, dijeron, mira, ya está Jesús, aquel es el Hijo de Dios, vamos a pedirle a Él, y le pidieron misericordia, ¿sí? ¿Sabe que es algo no merecido, pero sin embargo Dios es un Dios de amor, un Dios que vino a salvar, vino a sanar, vino a traer una vida? Y sabe que lo que hace la diferencia de estos hombres, que ellos tuvieron fe, ellos le creyeron al Señor, creyeron, y por esa causa ellos clamaron a gran voz, ¿sí? Y en esta tarde, por ahí hoy no tenemos esta clase de problemas, pastor, en nuestra sociedad. No hay persona quizá con esta enfermedad terminal que es contagiosa. Amén. Pero sin embargo hay una enfermedad que está matando a la humanidad, que solamente Cristo lo puede sanar. Y usted dirá, pero ¿cuál será esa enfermedad, no, pastor? Y es el pecado. ¿Sabe que el pecado está matando a mucha gente? Que solamente Cristo puede traer libertad. Cristo solamente puede sanar de ese pecado, puede traer ese perdón, puede traer esa libertad, ¿sí? Gloria al Señor. Y sabe que en aquel entonces los que eran, porque muchos eran sanados, pero los que le daban la libertad, o sea, los que daban la orden de que ellos podían integrarse nuevamente a la familia o a la sociedad, ¿no? De decir, bueno, es una persona que está sana, puede moverse en el barrio, puede andar en contacto con otras personas. Eran los sacerdotes, pastor, de aquel entonces. Amén. ¿Sí? Por eso Jesús le dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y ellos, a pesar que tenían esa dificultad, ellos comenzaron a caminar hacia donde estaban los sacerdotes. Yo lo que voy, que también esta enfermedad era muy terrible, porque la lepra, por ahí muchos que están escuchando en este día, están mirando, digo, ¿qué es la lepra? ¿Sabe que la lepra de aquel entonces, yo creo que en este tiempo también habrá en algún lugar, que la carne se va descomponiendo en el cuerpo, y por eso eran condenado a muerte, porque esa misma lepra lo iba deteriorando la carne, le iba consumiendo a tal punto que llegaba y quedaban su piel y hueso, ¿no? Y ahí venía la muerte, ¿sí? Pero qué importante que ellos le creyeron al Señor y clamaron. Por eso en esta tarde, queridos televidentes, le alentamos a que usted pueda clamar a aquel Dios correcto, ¿sí? Aquel Dios que salva, aquel Dios que sana, porque mucha gente clama hoy. De hecho, la Biblia habla que hay muchos dioses, ¿no? Habla que hay infinidad de dioses hay en este mundo. Pero hay un solo Dios que salva, hay un solo Dios que sana. Y ese Dios es Jesucristo. Él vino a salvar, Él vino a traer un modelo de vida. ¿Sabe que Cristo nos da un modelo de vida? Por eso nos hizo personas diferentes. No pensamos igual que muchos, ¿sí? Porque nuestra fe, nuestra confianza está en Cristo. Amén. Como dice la palabra, el justo, aquel que cree en Dios vive por fe. Gloria al Señor. No vivimos por lo que nosotros podemos tener o lo que podemos ver, sino lo que Dios nos da. Dependemos de Dios. Y estos hombres, estos 10 hombres, ellos dijeron, bueno, vamos a creerle al Señor. Y clamaron. Y le dijeron, Jesús
y le agregaron maestro. ¿Por qué? ¿Por qué maestro? Porque Jesús vino a enseñarnos, a mostrarnos un camino, y muchos por ahí no entendían. Gloria al Señor. Y el camino que Jesús dijo, porque alguien por ahí le preguntó, bueno, yo necesito ir a donde estaba primero, yo voy al Padre, ¿no? Y sabéis el camino y sabéis dónde voy, le decía a sus discípulos, y todo, decían, pero no sabemos ni siquiera dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino, no? Y ahí donde Jesús le dice, ahí en San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces esta palabra tiene que caer en el corazón del hombre y la persona tiene que creer. No hay otro camino que nos lleva a Dios, solamente Jesucristo, ¿sí? Por eso, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo Jesús. Gloria al Señor. Ahora bien, acá el Señor le manda a que se muestre a los sacerdotes. Y mientras iban, pastor, fueron sanados, sí, fueron pastor. sanados. Y podemos ver, pastor, aún acá en nuestra nación, aún hay registro, ¿no? Sobre la lepra. Creo que el Hospital de Sommer fue en su momento un lugar que fue preparado para personas que padecían esta enfermedad. Aún después de 2000 años, aún esta enfermedad todavía sigue dando vuelta en algunos lugares, ¿no? Amén. Y podemos ver que acá en Argentina también hemos padecido esta situación, esta enfermedad, y sin embargo, ¿no? Luego de 2000 años estamos hablando de algo que había acontecido hace mucho tiempo, que las personas eran aisladas, por eso el Hospital Sommer está totalmente aislado, ¿no? Pero sin embargo, el amor de Jesús, el amor de Dios, podemos ver reflejado, ¿no? A pesar de la condición que ellos estaban aislados, allí Dios le brinda la oportunidad de poder ellos tener un encuentro con el Señor, ¿no? Porque tuvieron un encuentro sin lugar a duda, se pararon a lo lejos, pero fue lo suficiente cerca para que pudiesen hablar con el Señor y pedirle un milagro, ¿no? ¿Y cuántas personas, pastor, a veces están padeciendo situaciones diferentes y no se atreven a creerle a Dios, ¿no? O también hay personas, pastor, que se acercaron al Señor, como dice la palabra de Dios, que fueron 10 personas que se acercaron y mientras iban camino hacia el sumo sacerdote fueron sanados por el Señor, pero dice que uno solo volvió, ¿no? Amén. Y podemos ver dos puntos diferentes, pastor, en la palabra de Dios, que dice que uno solo de los 10 volvió y agradeció, y no solamente fue sano, sino que fue salvo, ¿no? Amén. Quiere decir que hay algo más, ¿no? Siempre nos quedamos que Dios me sanó de algo y ya está, ¿no? Como muchas personas a veces se acercan a las campañas o se acercan a la iglesia cuando están enfermos, y Dios los sana, ¿sí? Dios hace un milagro y luego se alejan. Luego se alejan y piensan que ya es suficiente eso, ¿no? Pero yo creo que hay algo más, pastor. Ahora nos paramos un momento ahí en esos que reciben los milagros, ¿no? Pues hemos hecho campaña nosotros en plaza, en cancha de fútbol, hemos hecho campaña ahí en Moreno. Y sabe que mucha gente recibió el milagro, pero no todos perseveraron. ¿Qué es lo que podemos ver ahí en la persona? Veo que, según la Biblia, en el género humano, de hecho el hombre no es agradecido, sino que por el contrario es desagradecido. Acá podemos ver, hay un gran porcentaje, 9 fueron desagradecidos, pastor. Amén. 9, gloria al Señor. Y no volvieron, ellos fueron sanados y bueno, ya estamos sanos, ahora vamos a hacer nuestra vida. Seguramente pensaron de esta manera. Pero sin embargo aquel uno dijo, bueno, se dio cuenta, estoy limpio, estoy sano, me voy a volver. Y se volvió a aquel que ellos habían clamado al principio, que era Jesucristo. Dice que vino, y no solamente que vino a Jesús, sino que vino glorificando a Dios, dice, a gran voz. O sea, a los gritos. Imagínense una persona que recibió un milagro. Por ahí estaba condenado a decir, bueno, nunca más voy a caminar, por ejemplo, o nunca más voy a hablar, nunca más voy a escuchar, gloria al Señor, y de pronto Dios hace el milagro y comienza esa persona a glorificar a Dios. Y acá dice que él volvió, dice, alabando a Dios a gran voz,
¿sí? Dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Ese es otro punto también. Amén. Porque aquellos nueve eran judíos, ¿no? Pero dice que este que volvió era un samaritano. Era una persona, podríamos decir, idólatra, una persona pagana que no estaba en el pueblo del Señor. Pero sin embargo, él se da cuenta de la sanidad, del milagro que recibió y volvió y le dio gracia. Qué importante. Y en esta tarde queremos de alguna manera hacerle entender de que usted tiene que ser agradecido. ¿Cuántas personas hoy están mirando y han recibido milagros? Yo escuché, muchas veces hablo con personas en la calle y dice, sí, Dios me sanó del cáncer. Y le digo, ¿y hoy estás yendo a la iglesia? No, no estoy yendo. Entonces, ¿qué es? Una persona desagradecida. Hemos visto personas que han ido a la iglesia, por ejemplo, y han llegado muy mal, no estamos criticando, sino queremos mostrar lo que es el agradecido y el desagradecido, ¿sí? Porque a Dios nosotros le servimos por agradecimiento, no le servimos por precio, no le servimos porque Él nos da cosas, le servimos porque estamos agradecidos, porque ningún ser humano, o sea, nadie pudo perdonar mis pecados, por ejemplo, nadie pudo limpiarme de la maldad que había en mi alma, ¿sí? Pero sin embargo, Cristo, cuando le creí a Él me perdonó y me dio un modelo de vida. Hoy vivo diferente a lo que vivía antes, ¿sí? Gloria al Señor. Entonces acá podemos ver de que este hombre vuelve y el Señor vio que pregunta. Por eso hemos puesto hoy como título, ¿y los 9 dónde están? ¿Sabe que en una oportunidad estuvimos en la iglesia, ¿sí? Y hemos orado por personas que han estado realmente por la ciencia. Veo que la ciencia por ahí le dice, bueno, esto no tiene solución, solamente un milagro. Como dicen muchos, te dejan a la buena de Dios. Aún los médicos, pastor. Por eso, los médicos. Sí. Queda a la buena de Dios, solamente un milagro. Y van a la iglesia y oramos por ellos y Dios hace la obra. Amén, pastor. ¿Cuántas veces hemos visto estos milagros? Amén, sí. Sin lugar a dudas, Dios siempre hace milagros. Su mano no se ha cortado, aún sigue extendida y sigue haciendo milagros el Señor, ¿no? Pero es bueno lo que dice el pastor. Muchas veces nos acercamos a Dios y yo me quiero detener eso, aparte de la gratitud, ¿no?, que uno debe tener hacia Dios, sino que hay algo más de parte de Dios, pastor. Hay algo más. Sin lugar a duda, esta persona fue sana por el Señor y aparte de ese milagro, en el versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este samaritano. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. No solamente estaba recibiendo el milagro, a veces podemos ser sanos por Dios y sin embargo perdernos también, pastor, ¿no? Perdernos. Porque acá esta persona podemos ver en la palabra, tu fe te ha salvado. Sí, fue salvo de una condenación, porque hay una condenación eterna, aparte de la vida eterna que siempre hablamos, también hay una condenación eterna, ¿no? Pero qué bueno es detenernos y ser agradecido con Dios, como decía el pastor, muchas veces hacemos campaña y Dios hace milagros en las vidas, Dios hace milagros aún en la familia, Dios restaura matrimonios que para el hombre o por el proceso que están pasando es algo imposible de que ese matrimonio sea restaurado por Dios, y sin embargo Dios hace el milagro, pastor, y ese matrimonio es restaurado y van por un tiempo y después desaparecen, ¿no? Y en las campañas lo que suele suceder, que Dios hace milagros, Dios sana a personas, aún enfermedades terminales, que no hay más esperanza. Los médicos dicen, solamente Dios tiene la última palabra, su vida está en las manos de Dios, su familiar está en las manos de Dios, la ciencia hasta acá llegó, más no podemos hacer, y sin embargo podemos ver constantemente, podemos ver los cristianos que Dios hace milagros, ¿sí? Lo hemos hablado hace poco, pastor. Hemos ido a orar por un varón que ya no había más esperanza y sin embargo hoy ya está en su casa, está trabajando, pastor, lo hemos compartido la vez pasada. Un milagro
tremendo que Dios hizo y los médicos ya no podían hacer nada. Ahora, nos quedamos con el milagro. Yo creo que hay algo más, pastor, ¿no? Podemos ver que hay algo más. Mire, es tremendo porque, mire lo que yo quiero compartir esta palabra, Colosenses 3:15, mire lo que dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El milagro más grande que Dios nos puede dar, más allá de la sanidad, eso son añadiduras, pero es la paz. Porque la persona que no tiene paz sufre, pastor. ¿Sabe qué? ¿Se acuerda el otro día que fuimos a ver una persona que yo miraba la escena y veía una persona sufriendo? Por más que por ahí se muestra fuerte, se muestra agresiva, pero su alma está en dolores, su alma está sufriendo. Y qué importante, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, se cumple esta palabra, es decir, la paz de Dios gobierne vuestros corazones, y la que asimismo fuiste llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. Debemos ser Dios, lo que a Dios le agrada es que seamos agradecidos al Señor. Jesucristo mismo, Él agradecía siempre al Padre. También tenemos en 1 Tesalonicenses 5:18, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Jesús mismo, Él agradecía al Padre. Y si nosotros decimos, sí, que creemos en el Señor, debemos ser agradecidos a Dios, ¿o no, pastor? Amén, sí, pastor. En lo personal, soy una persona muy agradecida con el Señor, sé lo que Dios hizo, aparte de haberme sanado de la enfermedad que había en mi cuerpo, después todas las demás cosas que no eran del agrado del Señor, que Dios ha quitado, que solamente Dios lo podía hacer, porque con mi fuerza no lo pude lograr. Estoy muy agradecido con Dios y por eso hoy seguimos, ¿no? Seguimos firme al Señor. Dios me ha sanado en el camino, ha trabajado y sigue trabajando en mi vida en el camino, ¿no? Como estos 10 leprosos, dice, mientras ellos iban fueron sanados, ¿sí? Amén. Y estoy seguro que muchos empezaron a transitar el camino del Señor y en algún momento decayó su fe, ¿sí? Que en este día podamos animarlo a través de la palabra de Dios, que si tienen que seguir caminando, sigan, que el Señor, si tiene que hacer el milagro, lo va a hacer en el camino, pastor. Puede ser en el momento, Dios hace como a Él le place. Si quiere sanarte en un abrir y cerrar de ojo, Él lo puede hacer. Si quiere limpiarte en un abrir y cerrar de ojo, lo puede hacer. Pero también lo puede hacer en el proceso mientras vas transitando en el camino, ¿sí? Mientras vas transitando, Jesús en una ocasión dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Cuando estás en el camino y vas caminando en el camino, cuando estás transitando en obediencia al Señor, cuando estás en Cristo, el milagro puede acontecer en el primer día o puede acontecer dentro de un año, conforme a la voluntad de Dios. Si pasó un tiempo y tu milagro todavía no llegó, ¿sí? Seguí confiando, seguí caminando, que cuando menos te lo esperes, Dios va a hacer el milagro. Pero también, ¿sí? Cuando recibas el milagro, sea agradecido. Sea agradecido. O sea, aparte, te dejamos esta perla, ¿sí? Hay algo más que un milagro. Hay algo más de parte de Dios que un milagro. A veces nos quedamos con ese poco y nos sentimos satisfechos. Pero hay algo más, ¿sí? Que puede cambiar tu vida, que puede transformar y puede salvar tu vida y puede ser un gran instrumento en las manos del Señor, pastor, amén. ¿No? Gloria al Señor. Y bueno, está por demás decir como... Este programa es un programa que es de vida o de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué vida o muerte? Porque usted quiere vivir, quiere tener una vida eterna, tiene que acercarse a Dios, tiene que aceptar a Cristo. El otro día meditaba, ¿no?, acerca del programa. No queremos ser un programa de entretenimiento, sino queremos hacer un programa que pueda cambiar la historia de la persona, pueda cambiar la historia de la familia. Mire, le queremos también enseñar que usted tiene que ser agradecido a Dios, agradecido por la vida. Muchos por ahí rezongan, ¿no? O sea, no está conforme con nada.
Eso nos lleva a ser ingrato, porque Dios nos da la vida, nos da la fuerza, nos da todo, ¿sí? Mire lo que Jesús, esto lo hizo Jesús, aquí en San Juan, capítulo 11, versículo 41. Yo quiero que usted preste atención a lo que dice esta palabra. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Es solamente agradecer. Jesús, agradeciendo al Padre, solamente le dijo, te doy gracias por haberme oído. Y sabe que el milagro ocurrió. Lázaro resucitó, ¿sí? Gloria al Señor. Por ahí usted dice, no tiene nada que ver con lo que hemos compartido. Pero sí, lo que le quiero mostrar es dar gracias a Dios, ¿sí? Gloria al Señor. Como este hombre era un extranjero, era un pagano, una persona que no era del linaje de Israel. Pero sin embargo, él se da cuenta y vuelve agradecido. Por ahí usted dice, hoy está mirando y dice, pero la verdad yo estoy cargado de vicio, ¿no? Pero si se atreve a creer a Dios, puede recibir a Jesús en su corazón, Dios puede cambiar la historia. Pastor, ¿qué le parece si usted hace una oración de fe? Aquello, en esta tarde yo creo, hermano, a través de esta palabra que personas van a entregar su vida al Señor. Van a decir, yo también recibí milagro. ¿Sabe, pastor, que hay mucha gente que están esperando, ¿sí? Y en esta tarde ellos van a aceptar a Jesús. Así guíale en esta oración, dígale que acepten, guíale para que acepten al Señor en su corazón. Amén, pastor. Amén. Vamos a hacer una oración. Los invito a repetir esta oración. Aceptar a Cristo tiene que ser por decisión propia, no es una obligación, ¿sí? Amén. Por eso el Señor llama a la puerta de nuestro corazón. Si abrimos nuestro corazón, le damos lugar en nuestras vidas, el Señor va a venir a nuestras vidas y va a cambiar nuestras vidas. Ahora, si decimos no, sabes que a mí no me interesa, Dios te va a respetar igual, ¿sí? Va a respetar tu decisión por más que estés equivocado, por más que estés rechazando una oportunidad tremenda de parte de Dios, Dios va a respetar. Pero si le das lugar a Dios, créeme que vas a empezar una nueva vida, porque le dice la palabra, lo hemos compartido en los programas anteriores, de modo que si alguno en Cristo está, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Te invito, si querés aceptar a Cristo en tu corazón, darle lugar en tu vida, te invito a que repitas esta oración. ¿Sí? Yo te voy a guiar nada más. El que va a tomar la decisión es usted, ¿sí? Amado Dios, Amén. en este día te pido perdón por mis pecados. En este día me arrepiento de haber vivido a espalda tuya. En este día, Señor, abro mi corazón para recibirte en mi corazón como único y suficiente Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a caminar en obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Eso es más que suficiente si somos sinceros con Dios. Estos varones le dijeron si podía hacer algo, si podía tener misericordia de ellos, y el Señor automáticamente no le preguntó cuál era el por qué ellos se encontraban en esa condición. Sin embargo, le dijo que vayan y se presenten delante del sacerdote. Fue suficiente porque fueron y se acercaron, ¿no? Amén. Bien, hermanos, Dios le bendiga. Bueno, le felicitamos a aquellos que han aceptado al Señor. Dios le bendiga. Bueno, nos estamos despidiendo. Sí, le damos gracias al Señor por esta oportunidad. Bendecimos a los televidentes y bueno, será hasta el próximo programa, si así Dios lo permite. Amén, pastor. Amén. Dios le bendiga mucho y será hasta el próximo lunes, si así Dios nos permite. Amén. No poder cantar, cómo expresarte sin palabras.